Cuando no conocíamos al Señor decíamos, hay cosas que tienen que ver con la suerte, hay cosas que tienen que ver con el destino, y hay de los que todas las mañanas se levantan y miran cómo están los astros para ver qué van a hacer. Por eso siguen solteros, están esperando que venga el hijo de Plutón y le hable. Y otros simplemente creen que la vida es un azar, que uno se encuentra con quien se tiene que encontrar porque sí, porque justo el destino, la lotería hizo que estuvieses ahí. Sin embargo, la Biblia es muy clara en cuanto a las conexiones divinas, en cuanto a el momento en que el Señor te ubica en un espacio, en un sitio oportuno, en el lugar correcto, a la hora indicada. Eso tiene que ver con un designio de Dios. Claro, ahí es cuando los teólogos discuten y dicen cuánto hay del libre albedrío de cada quien y cuánto hay de lo que Dios decide que te pase. Eso es una plática o una discusión eterna que tienen los teólogos, porque dicen, no, Dios no puede digitar tu vida de modo que tú no puedas decidir nada. Y otros dicen, tampoco yo puedo hacer mi vida independientemente de Dios, hacer lo que quiera sin que Él se meta. Pero hay lo que yo llamo una congruencia divina. Quiero que me prestes mucha atención porque estoy seguro que hoy Dios va a quitarte muchas penas, muchas tristezas, y vas a comprender que muchas cosas que te ocurrieron o que te están ocurriendo en la vida fueron designadas y delimitadas por el Señor. El evangelista Juan describe en el capítulo 4 y el versículo 46 del libro que lleva su nombre que Jesús volvió a Caná de Galilea, regresó a ese sitio donde alguna vez, como el Señor nos habló, Él había transformado el agua en vino. Ahí había convertido el agua en vino, ahí se había hecho el primer milagro de Jesús. Pero Él regresó ahí. Y ahí había un funcionario real, un político, una suerte de alcalde o mayor, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo. O sea que este hombre de Capernaum a Caná tuvo que subir. Hay una cuesta que en momentos les voy a contar más en tema geográfico y es un tema importante con lo que va a ocurrir. Él pidió que Jesús bajara a sanar a su hijo porque estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y milagros, le dijo Jesús. Señor, le rogó el funcionario, baja por favor a mi casa antes que muera mi hijo. Jesús le dice, vuelve a casa, que tu hijo ya vive, le dice el Señor. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, estamos hablando del gobernador, ¿no es cierto? O del político. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos o sus empleados salieron a su encuentro y le dieron la noticia que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora comenzó a sentirse bien mi hijo, le dijeron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Y entonces el padre se dio cuenta que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. El milagro había ocurrido a la 1 de la tarde. Y cuando se lo dice el Señor, tu hijo vive, es en ese instante exacto en que al hijo se le quita la fiebre, que presuntamente se nota que era mortal o que lo iba a llevar a la tumba. Así que este hombre, el político, creyó con toda su familia. Esa fue la segunda señal que Jesús hizo después que regresó de Judea a Galilea, dice el evangelista Juan. Ahí es cuando empezamos a adentrarnos en lo que yo te decía recién. No vamos a ninguna parte por accidente. Donde vayas o donde vamos, Dios nos está enviando o permitiendo que vayamos. Donde estamos, Dios nos puso ahí. Él tiene un propósito para que estemos en cada lugar siempre. Cristo tiene algo que quiere hacer, por eso nos trae a este lugar. Es lo primero que quiero que quede claro, porque si alguien ahora está pensando que equivocadamente llegó a este país y nunca debió haber salido de donde salió, entonces no vas a experimentar un milagro porque no estás reconociendo que Dios también está detrás de tu movimiento geográfico. Dios hizo que conocieras a quien debieras conocer. Dios genera las conexiones divinas. Dios genera
que estés aquí, que estés trabajando donde estás, aunque no sea el empleo soñado. Dios hizo que estuvieras donde estás, Dios hizo que te congregaras aquí. Y eso no es casualidad, ni eso lo decidió Plutón, ni Uranio, ni la posición de la luna, ni el mono de los chinos. Eso lo decide el Espíritu Santo que te trajo aquí con un propósito. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno, en el siglo I de Israel, los círculos sociales, los círculos socioeconómicos eran muy diferentes, muy marcados. Ahora capaz que quizá en un mall está caminando un multimillonario y al lado alguien que no tiene que comer. Uno puede ir a un sitio de comidas y encontrarse con un actor, por ejemplo, una celebridad, y quizás tú estás diciendo cómo voy a llegar a fin de mes. Los círculos socioeconómicos es como que se juxtapusieron, están muy encimados unos del otro actualmente. Antiguamente no, ricos con pobres no se daban. Políticos con religiosos literalmente no se juntaban. Y aquí vemos a un funcionario que en los tiempos de Israel los políticos evitaban a los religiosos. Cuando Herodes o Pilatos hablaba con los religiosos, lo hacía porque había una cuestión en común, como juzgar a un delincuente, una queja respecto al pueblo, pero no andaban tomando café ni tequila juntos los rabinos con los políticos. Los políticos y los rabinos se evitaban como la peste. Pero aquí hay un político que tiene que echar mano a tirar abajo sus prejuicios sociales y acercarse a alguien que le dijeron que en Caná había transformado el agua en vino, que podía hacer milagros. Este funcionario o este político lo más probable es que reportara directamente a Herodes. Y el protocolo cultural que tenía este hombre no le permitía verse a cara con alguien que se corría el rumor que hacía milagros. Ni siquiera él en un momento dijo: este es el Hijo de Dios, o es un rabino extraordinario. Simplemente le dijeron: mira, hay un hombre que hace milagros, pero es un judío, es un rabino. Así que este funcionario se somete debajo de alguien que él, en términos técnicos, es superior al rabino. Quiero que esto quede claro, porque de aquí viene la primera revelación del Señor para tu vida. El político está por encima de Jesús en términos socioeconómicos, en términos culturales, porque en todo caso Jesús tiene que reportarse al funcionario. Ahora el funcionario quiere algo que el rabino tiene. En el plano real los roles se invierten. Siempre la autoridad del rey le gana a la autoridad de cualquier rey de la tierra, porque nuestro rey es el Rey de Reyes, siempre. Cuando uno entiende esto, se da cuenta un principio extraordinario que a mí me cambió la vida y te lo quiero compartir de corazón a corazón. Uno suele, aunque digamos sí, soy real sacerdocio, linaje escogido, uno suele siempre ponerse por debajo. Y eso no está mal, porque uno tiene que estar bajo autoridad, pero digo por debajo de las demás personas en términos de estima. Uno dice: apareció mi jefe, así que no puedo ni siquiera decir lo que siento, porque a lo mejor me despide. Y ya estamos con temor de hablar, y somos hipócritas con el jefe, no decimos la verdad porque tenemos miedo que algo le caiga mal. Ahí viene el pastor, decimos, o ahí vienen los pastores, o ahí viene el policía, o ahí viene el oficial, o entró el juez. Siempre hay una persona que sentimos que está por encima de nosotros. Puede ser el médico, que estudió una carrera que tú no, y entonces sabe por temas lógicos respecto a tu enfermedad más de lo que tú puedas autodiagnosticarte. El tema es que cuando nosotros pensamos que estamos por debajo de demasiada gente, olvidamos que mucha gente, por más títulos que tenga, por más dinero que tenga en el banco, siempre va a querer lo que tú tienes, que es la relación con el Rey de Reyes. Puede ser tu jefe, puede ser un oficial de justicia, puede ser un policía, lo que sea. Siempre que alguien esté por encima, tienes que acordarte que mayor es el que vive en ti, esencialmente si esa persona no tiene a Cristo, que cualquier posición que haya en la tierra. ¿Entendemos esto, sí o no?
Si no lo comprendemos, vamos a perdernos lo que está ocurriendo, el milagro. Esa es la carta ganadora que uno tiene. Tú dices, bueno, a mí me dijeron que no voy a acceder al estatus que quiero. ¿Quién te lo dijo? Alguien que sabe mucho. Ya inmediatamente lo pones por encima. Está bien, porque sabe más en términos académicos, a lo mejor, o en términos profesionales. Pero hay un espíritu dentro tuyo, el Espíritu Santo, que te dice, yo soy el que va a hacer el milagro. Eso tiene que ponerte en una posición de decirle a un médico, mire, yo no voy a discutir sobre el diagnóstico, porque yo no estudié. Pero sí yo le puedo decir que mi Señor, mi Dios, el que lo creó a usted, el que me creó a mí, me dice que el milagro va a ocurrir a pesar del diagnóstico, a pesar de lo que está escrito. Eso es lo que le ocurre a Jesús. Claro, usted dice, bueno, Jesús era el Hijo de Dios, pero el gobernante no sabía que era el Hijo de Dios. Y sube hasta Caná, desde Capernaum, buscando ayuda porque su hijo está enfermo. Y ahí hay una sincronización sobrenatural, algo que traspasa el tiempo y el espacio, porque primero que el catalizador de este milagro es una cita divina entre dos candidatos improbables que nunca pensaron juntarse en la vida. Por eso yo soy de los que opinan que si te cruzas con la persona correcta en el lugar indicado y en el momento justo y no encuentras explicación por qué eso sucede, es probable en el 99,9% que Dios haya armado todo. A veces tú dices, no puedo creerlo, cómo es que llegué a tal lugar, y es que Dios lo arma, aún valiéndose de ángeles sin que tú lo sepas. Cuando algo se pone en la mente de Dios, tú no tienes que andar buscando oportunidades. Las oportunidades vendrán a tu puerta, como fue el funcionario real buscando a Jesús. Yo no sé quién es el funcionario real de tu vida, quién hace que te sientas como sapo de otro pozo, con quién sientes que socialmente o económicamente no te puedes acercar, pero yo quiero decirte de parte de Dios, lo primero esta mañana, no dejes que su poder te intimide, porque siempre es un poder humano, limitado. El poder del Señor que reposa en ti supera al del presidente, al del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, supera a un rey, supera a un funcionario. ¿Lo crees, sí o no? Cuando Dios se pone en el corazón de alguien, eso te genera un efecto sobrenatural que los normales mortales no pueden comprender. José estaba en prisión y su capacidad de interpretar los sueños los sincroniza con lo sobrenatural y salva a 2 naciones de la hambruna. Dios le reveló a José secretos que no le reveló a nadie más. Eso distinguía a José, que tenía algo que ni los faraones, ni los reyes, ni los monarcas tenían, que él tenía una relación con Dios. Esa es la mejor red social que puedes tener, la comunicación con el Señor. Dios nos conoce a todos. Dios te conoce, Dios me conoce. Y la Biblia narra y declara que Él hasta tiene tus cabellos contados, antes y después de ducharte. Cuando ve que tus cabellos se van por la alcantarilla así, bueno, Él ya los contó ahí. Tiene un ángel con una calculadora que dice, se le fueron unos millones de... Pero no hay nadie que no esté a una oración de distancia, como este funcionario real. Así que yo te digo, no te preocupes por conocer a la persona correcta. Reúnete con Dios cada noche o cada mañana y Él se encargará de que conozcas a la persona correcta en el momento justo. Esto van para los que están esperando un milagro en el banco, un milagro en el préstamo o un milagro sentimental. No te preocupes tanto por conocer a la persona, sino reúnete con Dios y Dios te va a poner en el lugar. Claro, después te tienes que estar despierto para ver la oportunidad, Estaba hablando con un par de chicas estos días que me decían, acá los jóvenes no están despiertos, pastor. ¿Por qué no enseña que se despierten un poquito los muchachos? Entonces un día vamos a enseñar que se despierten un poquito y que paguen la cena, que paguen el café, ratones, que paguen. Le dicen a la chica, pagamos mitad y mitad, y así la quieren conquistar. Ya quieren hacer división de bienes y todavía no se divorciaron.
Entonces uno tiene que invertir. Si quiere conquistar, tiene que invertir, tiene que dar para que la muchacha diga: uy, mira, aún no tienes que ser millonario. Pero bueno, eso es estar atento a la oportunidad, tema para otro mensaje. Vengan con la doctora Amor, que le va a dar más datos precisos de lo que estoy diciendo. Ahora, este es el punto. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Ve que tu hijo vive, le dice el Señor. El hombre creyó y se fue. Alguna vez yo les conté que hace 100 años la información viajaba a la velocidad de los barcos, de los trenes o los caballos. Había jinetes que iban y daban la noticia. Esa era la red social. Si ahora sufre porque dice: ay, no me sale el texto, imagínate, no llega el caballo. Cuando George Washington murió el 14 de diciembre de 1799, murió un 14 de diciembre. La mayoría de los estadounidenses no recibieron la noticia hasta después de Año Nuevo. No había manera de comunicar a la gente. El mundo no estaba globalizado. Y a veces la lentitud con la que viajaban las noticias tenía consecuencias trágicas. Yo estaba leyendo que murieron 2.000 soldados en la batalla de New Orleans en 1815, 2 semanas después que se firmara el Tratado de Paz en Londres. Se firma el Tratado de Paz, pero hasta que les llega a los oficiales la noticia, 2 semanas después ya habían ido a una batalla y murieron 2.000 personas cuando no estaban más en guerra. Fíjense lo que es que el mundo no estaba globalizado, las noticias no te llegaban rápido. A lo mejor decías: voy a visitar a mi suegra. Y dice: no, murió hace 30 años, ni te enterabas. Qué bendición, ¿no? No, digo, qué bendición que ya no te duele tanto, porque falleció hace mucho. Con este telón y esta información de fondo, piensa en la singularidad de este milagro que hace Jesús. Porque todos los milagros del Señor aquí en las Escrituras son encuentros personales que Él tenía. Está bien, resucita al hijo de la viuda, resucita a Lázaro, pero siempre está ahí el Señor. No hace milagros a la distancia hasta este. Y este milagro desafía las 4 dimensiones de tiempo y espacio. Fue un milagro a la distancia, pero en tiempo real. Él envió ondas de sonido al instante que sanaron al hijo del funcionario a 20 millas de distancia. El hijo no podía oírlo, pero el Señor da la orden, el hombre cree y el hijo es sano exactamente a la 1 de la tarde. A nosotros nos cuesta creer que Dios hace milagros simplemente porque estamos sujetos a leyes de naturaleza que nosotros creemos que Dios tiene que hacerlo dentro de nuestras leyes. Cuando Dios rompe las propias leyes que Él creó, porque Él es el creador, nosotros nos parece que eso es imposible, porque todo lo nuestro es finito. Si se murió, no puede resucitar, punto. Si está lejos, ¿cómo va a ocurrir el milagro si no vino a la iglesia? ¿Cómo voy a orar por mi mamá si mi mamá no vino a la iglesia? Nosotros pensamos que si no pasa al altar, si el pastor no le toca, si no le ungimos el pañuelito, el milagro se terminó, se fregó. Aquí es cuando Dios nos muestra de que Dios es el que diseñó el universo y es omnidimensional. Tú puedes decir: yo creo en este momento que mi hijo está sano, y aunque tu hijo esté en la otra punta del mundo, si crees con fe y lo declaras, el milagro ocurre. Crea tu hijo o no crea tu hijo. ¿Están entendiendo eso, sí o no? Esto le choca a los religiosos. No, que si el hijo no tiene fe, por más que la madre tenga fe, si el otro no tiene fe. La Biblia dice que acá no sé qué edad tendría el hijo del funcionario, no dice si era menor o mayor. Pero el funcionario creyó, y a causa de que creyó, su hijo fue sanado en el momento que Jesús dijo: ve que ya está, se le quitó la fiebre. ¿No es eso una bendición, saber que Dios puede daros solo una palabra, una orden y ¡bum!, desaparece el cáncer? Cambia la célula. Ese es el Señor. Cuando oramos, esas ondas de sonido salen de nuestro mundo cuatridimensional. Como una bala, si disparan una bala al aire, sale de la atmósfera y tú no sabes cuándo esa bala vuelve a entrar otra vez a la atmósfera. Y hay oraciones que son respondidas al otro lado del mundo antes incluso que termines de pronunciarlas. Ya están respondidas por el Señor. Hay otras oraciones que son como cápsulas de tiempo, que cuando se desentierran están ya con la respuesta divina. Ustedes dicen: pero
¿Qué significa eso? Significa que nuestras oraciones no tienen fecha de vencimiento. Si tú oraste y dijiste, Señor, yo necesito que esto ocurra en mi vida, insistas o no insistas, esas oraciones no tienen fecha de vencimiento, ya quedan gravitando en el aire y Dios las oye, porque la palabra dice que no hay una sola oración que Él desestima. La única oración que Dios no responde es aquella que no se hace. Pero si tú oras y sientas o no sientas, es indistinto, porque a veces pensamos que si la oración es en domingo, ¡oh, Señor, ayúdame, aleluya, rácate, raca, Rambo, agarra la bazuca! Y oramos así. Ahí es cuando Dios responde, porque la hicimos en medio de la alabanza y cantando. Y la oración que a veces hacemos en el automóvil o sentado en el inodoro. ¿Viste? Esta es una oradora de trono blanco. ¿Viste que a veces estás así? Ay, Señor. Suelta la bendición. Y tú dices, no, esa oración Dios no la va a responder. Sí, Dios le responde. Yo quiero dejar claro en esto, porque a veces hacemos oraciones y decimos, no sé si Dios la contestó, la hice, insisto, en el baño, la hice en el tránsito, la hice en un momento de crisis. Las oraciones nunca tienen fecha de vencimiento, jamás, siempre se cumplen. Y cuando Dios quiere hacer una sincronización divina, la hace inesperadamente, porque no hay dimensiones de tiempo ni de espacio para Dios. ¿Están conmigo en eso, sí o no? Vean que tu hijo está sano. Dios lanza la palabra y el milagro ocurre. ¿No será, mi querido, que no estás pronunciando la palabra, que no lo crees porque dices que está lejos, es que ya está fuera de mi alcance, es que está en otro país, es que se fue a otro continente? ¿Cuántos creen de que Dios no tiene límite de continente, de frontera, de papeles? Dios es el que hace los más grandes milagros. Ciega a los funcionarios, les abre los ojos cuando quiere. ¿Reciben esta palabra, sí o no? ¿Te hace invisible? Hace que la gente no te vea si no te tienen que ver. Podría darles decenas de testimonios de momentos donde Dios te hace que no te puedan ver. Momentos donde Dios te expone y momentos donde Dios te cubre con sus alas. El Salmo 91 no es una metáfora, no es una poesía. Él mandará a tus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. El tema es que tú nunca te enteras que había una piedra porque los ángeles te elevaron sin que te sepas. Tú dices, a mí nunca me pasó. Y más vale porque no tropezaste en la piedra. Hay gente que dice, a mí nunca me pasó que los ángeles me protegieron de piedra. Y no te va a enterar nunca si por eso nunca tropezaste en la piedra, porque los ángeles te la quitaron. No dice, después que tropiece te van a venir a levantar. Van a hacer que tu pie no tropiece en piedra. Tú no sabes de cuántos problemas el Señor te libró, de cuántas ataduras, de cuántos ataques. Tú no tienes la menor idea de asaltos, de delincuencia, de crímenes que Dios te libró en contra tuya. Porque la palabra dice que Él te sincroniza de manera tal que cuando tú dices, Señor, protégeme o protege mis hijos, lanzas una oración al aire, queda en el servidor de los cielos y la red se conecta con los contactos divinos para que ese milagro empiece a ocurrir. ¿Alguien está creyendo esto? Dígame amén. ¿Cuántos lo creen? Alguien tiene que decirme amén. Yo le creo todo al Señor. Y no dejo de pedir, porque yo sé que hay cosas que uno tiene que seguir insistiendo, diciendo, Señor, yo lo creo, y confesarlo. Tienes que visualizarlo, verlo. Decir, eso es lo que tú me vas a dar. Eso es lo que tú tienes para mí. Y creerlo, no dudar. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar que he llevado de un sitio para otro. Tienes que creer de que algo sobrenatural va a ocurrir. Y hoy va a haber un ramillete, un semillero de oraciones que van a surgir de aquí, desde el corazón de Anaheim, y van a subir. Y esas oraciones van a ir al servidor, como funcionan los correos electrónicos, para ser más claro. Y desde el servidor esas oraciones van a ser redirigidas a quien tenga las respuestas a tus oraciones.
Algunas quedarán en una suerte de cápsula de tiempo, porque Dios dice, sí, te lo voy a cumplir, pero no ahora. Otras oraciones van a ser redirigidas a otras partes del mundo, donde sea, Colombia, Honduras, El Salvador, México, de donde vengan los recursos. Dios va a mover gente, dice la palabra, gente que no conociste, gente que nunca llamaste, vendrán a ti. Dios te está diciendo, no tendrás que golpear puertas, los funcionarios vendrán a ti y decir, no sé por qué, pero Dios me dijo que te llamara, que te diera el contrato, que te diera los papeles, que te sellara el pasaporte. ¿Están creyendo ese milagro, sí o no? Algún día yo sé que escribiré un libro sobre esas conexiones divinas. Me han pasado decenas de veces, me siguen pasando. Gente que no tengo la menor idea cómo llega hasta mí. Pero yo sé que luego, cuando trazo una línea de puntos, cuando se corra el telón de lo eterno y veamos la línea de puntos, veremos cómo esa oración se conectó con aquel milagro que no supimos por qué nos estaba ocurriendo. Siempre. Líneas de puntos que cruzan el espacio y el tiempo. Oraciones que pensaron que eran estériles, que pensamos que no tenían respuesta. Las veces que oramos por lluvia de bendiciones y luego la sequía nos hizo olvidar que alguna vez oramos. Las veces que oramos por una salud menos frágil y luego los medicamentos y las visitas al médico nos hizo olvidar que alguna vez oramos. Y ahí es cuando nos dirán desde alguna congregación, es que te faltó persistir en la oración. Y es correcto, porque la persistencia no hace que Dios se harte y que porque tú ores mucho Él te conteste, sino hace que nunca pierdas la fe. Uno sigue persistiendo, como el niño que dice, cómprame. Cuando el niño deja de decir cómprame, sabe que el padre es porque no se lo va a comprar. Pero si él sigue insistiendo, él sabe que en algún momento el padre o la madre va a honrar la fe de ese niño. Y Dios dice, sigue creyendo, sigue orando. No baje los brazos, no le digas, Dios ya no me va a contestar, se me pasó la vida a mí. Tu abuela se te pasó, no se te pasó nada. Los mejores días de tu vida están por venir. Los mejores años. ¿Sí? Los mejores contactos, las mejores conexiones divinas te van a venir ahora, en la edad más madura, cuando los sepas apreciar. Porque a lo mejor si te venían de más jovencito no ibas a saber apreciar, o lo que es peor, ibas a dar por sentado a la bendición de Dios. Pero ahora no la vas a dar por sentado. Y Señor, qué bendición, qué lindo. ¿Y por qué? Esto yo no me lo merecía. Fue una oración que tú hiciste con todo el corazón y con todo el alma, y Dios va a responder. Mientras que uno se ahoga en un vaso de agua, Dios tiene una sincronización divina de las piezas de tu vida y no va a dejarla hasta que no te bendiga y cumpla la última de las promesas. ¿Cuántos reciben esa palabra? Díganme amén. Si crees que Dios habló, ese aplauso tiene que hacer tronar los cielos. ¡Aleluya! ¡Wow! No. Alguien tiene que decir, Señor, has hablado mucho a mi vida.